Damos la bienvenida el día de hoy a esta sesión de Legal Opening 2022 a Jaime Enrique Morelos, y está también con nosotros, ya lo conocen, el licenciado Ricardo Rodríguez, director de Logic. Bienvenidos ambos, mi querido Jaime, mi querido Rich, gracias por esta sesión. Gracias a ustedes por estar aquí. Pues bueno, como bien dices, arrancamos de lleno. Perfecto. Al licenciado Jaime Morelos lo conocen, no lo presento, ya lo hicimos, pero sin embargo dejamos aquí su semblanza completa y entramos con el nuevo régimen simplificado de confianza, personas físicas y personas morales. Primero que nada tenemos que hablar de las personas físicas y Jaime, decíamos ayer, ¿qué regímenes fiscales desaparecen? Nos hablas primero del sector primario, que desaparece ese régimen y además pierde la posibilidad de presentar exenciones, beneficios fiscales a cambio de trasladarse al reciclo. ¿Nos puedes, por favor, ampliar un poquito? Sí, en este tipo de regímenes lo que hacen es trasladarlo. Si bien es cierto, hay un régimen especial para todos aquellos contribuyentes que tributan o que dedicados al sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, se modifican estos artículos, los sacan de este régimen específico y los trasladan o les dan la opción de trasladarse al régimen simplificado de confianza. Lo que contaba es que lo grave de todo esto es que las exenciones previstas para las personas físicas dedicadas a este sector primario, pues se eliminan, ¿no? O sea, 40 UMAS anuales, más de 1,2 millones de pesos que tenían de exención, que tenían ingresos mayores al 90% derivados de este tipo de actividades, pues estaban exentos y no pagaban impuestos. Aquí, si bien es cierto, hay tasas bajas y se va a calcular, como lo vamos a ver más adelante, a través de los ingresos cobrados, pues sí, a mi punto de vista, se ven agraviados con esta modificación, ¿no? Y más, estamos en el entendido que queremos ser un país autosuficiente, que generemos los propios insumos, los alimentos, pues creo que en vez de estar apoyando al campo con este tipo de decisiones, pues lo estamos perjudicando. Sin ir más lejos, comentabas que pierden la exención de 1 millón de pesos, es decir, quien ganaba dentro de este régimen primario hasta 1 millón de pesos no pagaba impuestos, estaba exento, y hoy bajo las nuevas tablas, que yo adelanto por aquí, pues deberán pagar, como caerían dentro del penúltimo eslabón, el 2% sobre ese mismo millón. Antes no pagaban y hoy pagarán 20,000 pesos régimen agrario. Ese es un cambio pues drástico si estamos hablando del campo, ¿no? Mira, es más de 1 millón, es alrededor de 1,300,000 pesos más o menos. O sea, eso es lo que al día de hoy, o sea, si un contribuyente sector primario durante 2021 tiene ingresos de hasta 1,300,000 pesos, no pagaba un peso de impuesto. Excelente. Ahora, tenemos al régimen de incorporación fiscal, que es la comparación que más comúnmente se está realizando. El régimen de incorporación fiscal, personas físicas contra el reciclo. Si me permites recordar un poco en qué consistía este régimen de incorporación fiscal, era esencialmente que una persona física se inscribía en este régimen transitorio y durante 10 años gozaría de exenciones en el pago del impuesto sobre la renta, de tal modo que el primer año la exención sería del 100%. No importa cuánto ganara, no pagaría nada de ISR. En el segundo año pagaría solo el 10%, en el tercer año el 20%, y así paulatinamente hasta terminar esos 10 años. ¿Cuál es la realidad de este nuevo régimen reciclo contra el RIF, Jaime? ¿Desaparece del todo? ¿Podemos permanecer en él? ¿Cómo va a operar? Mira, en una primera instancia sí se derogan todos los artículos de la ley de impuesto a la renta. Es más, no solamente los de la ley de impuesto a la renta, todos los que hacían referencia al régimen de incorporación fiscal, tanto en renta como en IVA como en IEPS, se derogan. A partir de 2022 ya no existen. Sin embargo, hay una facilidad a través de un artículo transitorio donde me permiten seguir tributando para efectos de impuesto a la renta
en este régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué? Porque yo ya lo venía aplicando estas reducciones de tasas o estas exenciones, como bien comentas, y pues todavía si tenía años por aplicarlos, pues puedo seguir tributando en este régimen. ¿Qué tendré que hacer? Tener que presentar un aviso ante el SAT, porque lo que tiene previsto la autoridad es migrar de manera automática a todos estos contribuyentes al régimen simplificado de confianza. Entonces yo tengo que presentar un aviso en el cual le estoy informando a la autoridad que opto por seguir tributando como régimen de incorporación fiscal y siguiendo con las mismas reglas y las mismas características que tenía o que tengo hasta este año. Oye, Jaime, Sí. y en este sentido, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuál es el proceso que debo hacer para dar el aviso y que no me, ahora sí que no me hagan el cambio? Como lo tiene previsto la autoridad, es hacer un cambio automático a régimen simplificado de confianza. Entonces, yo, régimen de incorporación fiscal, quiero seguir en este régimen de incorporación fiscal, tengo que presentar el aviso a más tardar el 31 de enero. Más tardar 31 de enero del 2022. Es decir, menos de 30 días. Porque obviamente, tanto el régimen simplificado de confianza tiene previsto que yo debo hacer el primer pago con los ingresos de enero en el mes de febrero. Entonces, yo tengo que, antes de que se cumpla ese plazo, avisarle a la autoridad que opto por continuar en este régimen. Excelente. Hay una pregunta básica, Jaime, que en abstracto no se responde completa, pero que sí nos puedes arrojar luz. Fernando Tellaeche y todos en el auditorio quieren saber en qué casos puede ser más benéfico continuar como RIF y no como reciclo. Esencialmente, ¿de qué depende? ¿Del año en el que vayas en el RIF? 1, en el año en que vayas en el RIF. 2, en tu margen de utilidad. Porque hay que recordar que normalmente para determinar el impuesto a la renta pagamos sobre una utilidad, ingresos menos deducciones y aplicamos tarifa. En este caso, vamos a pagar sobre los ingresos cobrados directamente. Entonces, ¿qué tendremos que evaluar? Oye, ¿cuánto vengo pagando? Las tablas para pagar impuestos sobre el régimen simplificado de confianza ya las tenemos. Entonces, habría que hacer un ejercicio de cuánto determino de acuerdo al nivel de ingresos que tengo, por la tasa que me corresponda, y compararlo con los pagos provisionales que vengo haciendo hoy en día. Si los pagos provisionales que vengo haciendo hoy en día son menores a eso, pues entonces pues me tendré que quedar en régimen de incorporación fiscal. Y tú me dices, hay una regla general que te diga, oye, hasta tal monto de ingresos te conviene, es casuístico. Va a depender, en el caso de incorporación fiscal, el margen de utilidad que estés manejando. Correcto. Muchísimas gracias. Pero ya nos estás arrojando luz al decirnos. Más o menos, yo había hecho un ejercicio. Si manejas menos de un 8% de margen de utilidad, no te conviene irte a régimen simplificado de confianza. Excelente. Menos de un 8% de utilidad no te conviene. Quédate en el RIF y exprímelo hasta su 10º año. Así es. Una excelente guía. Pero para saberlo en lo concreto, por favor, consulten a su fiscalista o a su contador de confianza. De verdad es un ejercicio de números. Los números son fríos en ese sentido. Si da de un lado, quédate ahí. Si da del otro, cámbiate al reciclo. Jaime, en la gran mayoría de los casos probablemente sí conviene migrar a reciclo, pero insisto, pareciera que vamos todos, pero ahorita que tenemos a quienes no, pues vamos a ver que no todos. Perfecto. Sí, en ese sentido, a ver, cabe pensar, por ejemplo, si eres un prestador de servicios, pues sí te conviene el cambio. Si te dedicas a la venta de productos que tienen muy poco margen, no sé, una tlapalería o algo que realmente tiene un margen chiquitito porque es un commodity, pues la realidad es que no, te convendría quedarte donde estabas. Así es. Por poner un ejemplo, ¿no? Y probablemente si vienes con actividad empresarial, pues quedarte en actividad empresarial y no migrar a reciclo. Excelente. De hecho, esa es una pregunta, nos estamos adelantando, pero Jaime, creo que la podemos responder desde ahorita. ¿Puede tributarse en el régimen de actividad empresarial persona física y en el reciclo al mismo tiempo o son mutuamente excluyentes? No, es o uno u otro. No puedo ser reciclo y actividad empresarial. Por eso lo que me permite tributar reciclo son ingresos por actividad empresarial, servicios profesionales y arrendamiento.
y llegaremos allá. Vamos a cerrar el tema del arrendamiento y tomamos las dos preguntas que acaban de llegar, que son muy interesantes. El régimen de arrendamientos, Jaime, régimen que pertenecían o al que pertenecían o podían pertenecer aquellas personas físicas que en exclusiva se dedican a rentar inmuebles. Inclusive la autoridad permitía que el régimen de arrendamiento coexistiera con otros regímenes, pero solo le fuera aplicable a los ingresos por arrendamiento. ¿Qué sucede con él? Mira, por ejemplo, hablaba ahorita, Ricardo, del tema de que un prestador de servicios, un arrendador, claro que le va a convenir a un arrendador cambiarte al tema de reciclo, ¿no? Porque un arrendador lo que tienes es o una deducción comprobada o una deducción ciega del 35%. Entonces tú pagas sobre el 65% del ingreso y dependiendo del monto te vas a la tarifa. Casi te puedo decir que la mayoría de los arrendadores les conviene migrar a reciclo, pero insisto, habría que hacer el ejercicio. Pero, oye, el tema de arrendamiento, el capítulo de arrendamiento, o sea, convive con todo, con cualquier otro de los regímenes. Si lo comparamos contra el RIF lo que me permitiera era convivir o tener ingresos al mismo tiempo de salarios, interés, arrendamiento, más régimen de incorporación fiscal. Hoy, en el reciclo, incorporamos arrendamiento como para tributar aquí. Excelente. Entonces, reciclo y arrendamiento igualmente ya no pueden convivir, ya es o uno u otro, o también a los de arrendamiento se les traslada en automático al reciclo. No, esos no están, no lo contemplan los transitorios de que se cambien automático. Ahí sí tendría que optar el arrendador por presentar el aviso antes del 31 de enero, avisando que opto por migrar del régimen de arrendamiento al régimen al reciclo. Excelente. Antes de pasar a la siguiente, Jaime, Arlet tiene preguntas que tienen que ver precisamente con este régimen transitorio o doblemente transitorio del RIF. Quien opte por permanecer en el RIF emitiendo su aviso antes del 31 de enero de 2022, ¿puede después transitar hacia el reciclo o ya no puede y debe permanecer en el RIF? ¿Qué es lo que contempla la reforma? Si cumple con características y en una primera instancia es menos de 3.5 millones de pesos de ingresos en el ejercicio inmediato anterior, puede migrar a reciclo más adelante, no me lo prohíbe. Ahora, sí, ¿qué es importante? Este dato de los 3.5 millones para poder optar en 2022, de una manera extraña no me remite a 2020. Este 3.5 millones tengo que ver con los ingresos en 2019. O sea, normalmente, si a esa para la entrada, me tengo que remitir a ingresos del 2019. Si nos vamos a, ya por decir, es un contribuyente que quiere irse o migrar a reciclo en 2023, sí tendría que irme a ingresos de 2022. Solamente en este, que es el inicio de arranque, los ingresos que se va a tomar como base para poder determinar si es optativo, si puede optar por reciclo, son los de 2019. Jaime, estoy imaginando esa conversación en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Oigan, si lo hacemos con los ingresos de 2020, vamos a darle entrada a todo el mundo, porque en 2020 a la mayoría le fue de la patada, ¿no? Vámonos a 2019, que era cuando estaban normalizados los ingresos de la gente. Sí, puedes decir, amplío el rango de contribuyentes que pudieran acceder, ¿no? Excelente. Ahora, la gran pregunta. ¿Quiénes pueden tributar en este régimen simplificado de confianza? Mira, ya lo hemos venido comentando, personas físicas que tengan ingresos por actividades empresariales, servicios profesionales o arrendamiento de inmuebles. Estos tres, y que tengan ingresos inferiores de 3.5 millones de pesos. Esto es en 2019, listo para que puedan tributar en 2022, o aquellos que inicien actividades en 2022 y que estimen que sus ingresos no van a superar los 3.5 millones de pesos de ingresos. Por ahí hay una pregunta y creo que vale la pena contestarla en este momento. Preguntan, oye, ¿puedo tener sueldos si sea reciclo? Sí. ¿Cuáles son los regímenes con los cuales puedo convivir? Sueldos e intereses. Entonces yo puedo tener sueldos, intereses más reciclo.
Excelente. Ahora, respecto del límite de 3.5 millones, ¿hay que sumar únicamente los ingresos bajo este régimen o cuentan todos los ingresos, tanto No, los que yo reciba por sueldos como los del reciclo? sí, se suman todos. O sea, la condición es, pueden convivir siempre y cuando no excedan la suma de los tres o de los dos, dependiendo la combinación que tengas, más de 3.5. Excelente. Ahora, este es la segunda, la pregunta. ¿Quiénes no pueden tributar en este régimen, aun cuando reciban cualquiera de estos ingresos? Por favor, Jaime. Mira, y aquí es donde empezamos a tener problemas. Correcto. De ese universo que mencionamos hace un momento, que es lo que la autoridad tiene detectado, que puede tributar en este régimen, aquí empezamos con el tema de problemas. Y uno de los principales problemas está en esta fracción primera, que te dice que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. Entonces, si yo soy socio de alguna otra sociedad, por el simple hecho de también ser socio, ya no puedo tributar en este régimen simplificado de confianza. Si lo, y aquí me hace referencia al artículo 90 de la ley. ¿Qué me dice el artículo 90 de la ley? Último párrafo. Que se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en otra, y nos vamos al último renglón, dice, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo a la legislación aduanera. Entonces, este 113 fracción primera me remite al 90 de renta, y ahora el 90 de renta me manda legislación aduanera, y el 66 de la legislación aduanera hay es donde me define cuándo existe vinculación entre personas, y la fracción octava me dice si son familia. Entonces, ahí es donde empezamos con problemas. Dice, oye, si yo soy familiar, entonces quiere decir que solamente un miembro de la familia podrá tributar en reciclo y los demás no. ¿Por qué? Insisto, así es como está la disposición. Si hacemos un símil con régimen de incorporación fiscal, en una primera instancia dice lo mismo. Sin embargo, el artículo termina diciendo que no existirá vinculación cuando no exista relación comercial entre las partes relacionadas. Correcto. Y ahí ya te parece lógico, ok. Todos podemos ser reciclos siempre y cuando no tengamos operaciones interlazadas uno con otro o con una persona moral. Aquí, pues me deja solamente el 90, entonces pareciera que sí me aplica el 90 y lo que me marca el 68 de ley aduanera, y luego me remite al 125 del reglamento y me dice que no, sin limitación de grado. Entonces, pues ahí te quiero ver en qué momento voy a poder tributar como régimen simplificado de confianza, ¿no? Claro, a ver, es que interpretando tal cual está la disposición y con lo que tú nos estás diciendo, entonces no pueden tributar en el reciclo, número uno, nadie que ya sea socio de alguna persona moral. Número dos, ningún pariente hacia arriba o hacia abajo, en grado ascendente o descendente, sin limitación, abuelos, papás, hijos, nietos, si cualquiera de ellos pertenece a una sociedad, aunque yo no pertenezca. Y lo mismo entre hermanos hasta el cuarto grado. Entonces, como dices, el universo se redujo. Puedo no ser socio, pero soy hermano, primo, tío, o estoy casado con alguien que sí es socio de una persona moral, no puedo ser reciclo. ¿Ves esto sucediendo así, Jaime, o ves una disposición en la miscelánea que aclare y acote esta? Pues, te hacía referencia que se llevan a cabo los parlamentos abiertos, y en esos parlamentos abiertos se les expuso a los señores diputados y a los señores senadores este tipo de inconsistencias, pero desgraciadamente se las pasaron por el arco del triunfo porque ya traían la instrucción de que tenía que ser aprobada como venía, como el jefe lo instruyó, ¿no? Entonces, sí falta. Por ejemplo, ahorita había una pregunta, oye, si soy socio de una C en el RIF, me las excluía. Si yo era socio de un club deportivo, de una sociedad de inversión, de una C, siempre y cuando no recibiera utilidades, no hubiera distribución de utilidades, sí podía convivir siendo socio
y siendo régimen de incorporación fiscal. No me hace esas excepciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos previsto o creemos que va a hacer? Esto es la miscelánea fiscal, donde se modifican leyes. Y también existe una resolución miscelánea, donde se establecen reglas y facilidades. Entonces, nos estamos aclarar. Si me preguntas, oye, ¿jurídicamente es lo más conveniente? No, porque al final de cuentas la ley ya existe y la resolución miscelánea tiene vigencia anual. Entonces, si ya te hicieron ver este tipo de inconsistencias, pues ¿por qué no corrigen la plana de origen y no entramos con discusiones de que hasta qué grado va y hasta qué grado no? Excelente, Jaime. Pues bueno, por favor, generalmente las resoluciones misceláneas, ustedes los contadores las están estudiando en la cena de Nochevieja y justo arrancando el año. En cuanto tengas noticia de cómo se va a interpretar a la luz de las resoluciones misceláneas esa primera fracción, haznoslo saber. Y entre tanto, segunda fracción, residentes en el extranjero, y tercera fracción, los que cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. ¿Quiénes son los que más comúnmente se encuentran dentro de esas fracciones, Jaime? No, mira, al final, estas sí es para no entrar en el ojo de detalle, creo que son muy claras. O sea, reír del extranjero, que tengan uno o varios establecimientos del país, pues un extranjero no podrá venir y tributar en régimen de simplificado de confianza, en reciclo. ¿Por qué? Porque para los extranjeros hay un capítulo específico de los ingresos de extranjeros que deriven en el país. Oye, que cuenten con ingresos regímenes fiscales preferentes. Pues aquí, obviamente, quienes tienen sus estructuras, hay empresarios que tienen estructuras muy bien establecidas, donde obtienen ingresos de ahí, pero lo más común es que este tipo de contribuyentes, pues también sean socios. Entonces, queda excluido por la fracción primera y no tanto por la tercera. Claro. Y tú me dices, ¿qué tan común es que una persona física tenga ingresos de un régimen fiscal preferente y que no sea socio de otra empresa? Es muy poco común. Correcto. Y la fracción cuarta, estos fracciones 3, 4, 5 y 6 del artículo 94. La fracción cuarta son aquellos contribuyentes, son asimilados a salarios cuando son fracción tercera, miembros del consejo directivo que prestan honorarios y optan porque les retengan como asimilado a salarios, quienes tienen ingresos preponderantemente de un prestador y que optan porque sean asalariados, y los que tengan actividad empresarial y optan por que les retengan como asimilados. Si yo hoy en día estoy como asimilado a salarios y así es, de estas cuatro fracciones, no podré tributar como régimen simplificado de confianza. Excelente. Y mira, Jaime, Carolina presenta un planteamiento que es muy interesante. Si antes de la entrada en vigor de esta reforma fui socio, accionista, pero hoy día ya no lo soy, ¿eso afecta? Es decir, ¿la fracción primera es para el presente o es también a los que han sido socios? No, eso es para el momento. O sea, no pueden convivir reciclo y que sea socio o accionista. Si yo fui socio o accionista en el pasado, siempre y cuando yo ya haya hecho mi actualización de actividades ante el SAT y yo ya di de baja esa actividad de dividendos, sí puedo hacerlo. Si no, tendré que dar de baja la actividad para poder migrar a reciclo. Ojo con eso, porque a lo mejor alguno de ustedes ya no es accionista o sus clientes ya no son accionistas o ya no son socios de sociedades civiles, asociaciones, etcétera, pero si no han dado de baja esta obligación de dividendos, no van a poder trasladarse al reciclo ustedes o sus socios o sus familiares. Jaime, esto es lo más atractivo de la reforma para los que tenían muchos ingresos y tenían que pagar conforme a tabulador, aplicando deducciones, buscando el último año cómo hacerle pagar menos. Parece que lo más atractivo es esto, ¿no? 3 millones de pesos, vas a pagar nada más 2.5% de impuestos. ¿Es así? ¿Así de maravilloso? Así es, así es. O sea, ¿cómo se calcula el impuesto? El impuesto se calcula ingresos cobrados por esta tasa. Fíjense, dice ingresos amparados por comprobantes fiscales digitales, cobrados sin impuesto al valor agregado.
y son Excelente. mensuales. Sin impuesto al valor agregado, es decir, que estos, vámonos al régimen a la parte más alta, 3,5 millones, estaríamos hablando de que si todos fueran ingresos facturados y con IVA, 4,60,000 pesos es tu límite superior. Ya agregando el IVA, en cuanto a cobrado facturado. Así es. Perfecto. Entonces, y el tema, y hay una pregunta por ahí, oye, ¿qué pasa? ¿En qué momento tendré que cambiar? Por aquí es hasta 3.5 millones de pesos. Si yo en junio rebaso ya los 3.5 millones de pesos, tengo obligación de migrar a actividad empresarial. ¿Cuál es otra de las inconsistencias que hay? No me dice cómo lo haga. Lo único que me dice es, rebases 3.5, tendrás que migrar o actividad empresarial o arrendamiento, porque también puede ser arrendamiento. Tendré que migrar, pero no me dice qué hago. Oye, estoy a medio año, tengo que recalcular todo como actividad empresarial, tengo que pagar hasta junio con reciclo y a partir de reciclo empiezo con actividad empresarial y ese es mi mes 1 y para calcular el impuesto voy acumulando desde julio hasta diciembre, no me señala cómo lo deba de hacer. Y si te fijas, te regreso un poquito a la tabla, Claro. te dice hasta 3.5 millones de pesos de ingreso. ¿Qué pasa en un supuesto donde cobra 5 millones de pesos? 3,5 con uno y 1,5 con el otro, no te lo dice. Son todos esos aspectos los que dices que esperamos que en la resolución miscelánea fiscal estén mucho más especificados, ¿cierto? Así es. Así es. Excelente. Ahora, el efecto, ya habías comenzado a hablar de eso, de exceder ese límite, más allá de no saber qué parte o qué fracción pago bajo un régimen o qué parte pago bajo el otro régimen, si es a partir del siguiente mes o si recalculo todo mi año, es que sales de ese régimen, pero la disposición permite regresar a este régimen, cosa que no se permitía con repecos y con régimen de incorporación fiscal, ¿cierto? Así es. Eso, aquí sí te permite, pero te fijas, es más castigado el incumplimiento de obligaciones formales que me pase de ingresos. Porque si yo incumplo alguna obligación formal como de presentar declaraciones, que es tal es la más común, si yo dejo de presentar declaraciones, me sacan del reciclo y ahí sí no puedo volver a tributar el reciclo, independientemente de los ingresos que tenga. Entonces, hay un castigo mayor por el incumplimiento de obligaciones formales que porque excedí el límite de ingresos. Si yo excedo en un año el límite de ingresos, empiezo a tributar a partir del año siguiente, del mes siguiente, en régimen de actividad empresarial o de arrendamiento, tendré que dejar un año, vamos a suponer 2022, si paso los 3.5 en el mes de junio, tendrá que pasar todo 2023 y entonces todo 2023 tener ingresos inferiores a 3.5 millones para que en 2024 pueda volver a tributar como reciclo. Ok, excelente. Eso es importante. Aquí es más importante el cumplimiento formal que ni siquiera el superar o no superar los ingresos permitidos para este régimen. Jaime, creo que una pregunta muy común que te han de hacer es, ¿puedo tener varias sociedades y estarle midiendo el agua a los cántaros respecto de una con otra para que no me pase ninguna de esos casos de esa cantidad? ¿Es algo que es viable o no porque tienes partes relacionadas? A ver, aquí estamos hablando de personas físicas. Entonces, tal es la pregunta, nos la llevamos cuando hablemos de reciclo persona moral. Correcto. Aquí reciclo persona física, pues si soy socio, ya no entro en reciclo. Oye, ¿puedo tener varios contribuyentes que sean reciclos para operar un negocio? Hasta ahorita es sí, siempre y cuando no sean partes relacionadas y hablando como partes relacionadas, que tengamos un lazo consanguíneo o de parentesco. En otras palabras, Jaime, siempre y cuando vamos a hablar de una familia de 4, ninguno de los 4 forme parte de una sociedad para no incurrir en la fracción primera del 113, fracción primera, pero cada uno de ellos puede ser reciclo y uno operar su papelería, el otro operar su puesto de venta de frutas picadas, el otro operar la tiendita de la esquina y el otro tener su comercio
de celulares en el mercado de abastos y mientras no hagan transacciones entre ellos, los 4 pueden tributar en reciclo. Hasta ahorita no. Si lo modifican en miscelánea y aclaran esa parte, sí. Muy bien. Creo que la pregunta iba más en el sentido de que, oye, tengo 3 reciclos que se dedican a lo mismo. Y por eso el decir, le voy tanteando el agua a los camotes para no rebasar los 3.5. Correcto. Bien. ¿Cómo pagamos el impuesto, Jaime? ¿Cómo se calcula y cómo se paga en el reciclo? ¿Sí es tan simple? ¿Sí es simplificado? Mira, sí. Y bueno, ahí sí nos sentimos ofendidos todos los contadores porque te hablan de que una de las ventajas de este régimen es que el cálculo es muy sencillo y que no requerirá del apoyo de contadores o gestores. Pues creo que no es equiparable la comparación entre un contador y un gestor. Entonces, por ahí obvio que nos sentimos ofendidos, pero bueno, ya es común que la autoridad, a pesar de que nosotros somos quienes les ayudamos para el tema de la determinación de los impuestos, luego nos estén tratando con la punta del pie, ¿no? Entonces, ¿cómo se paga? Lo veíamos en la tabla. La tabla es el ingreso efectivamente cobrado sin IVA, cobrado. Aquí nos vamos totalmente al flujo. El ingreso efectivamente cobrado lo vamos a ubicar en el rango de la tabla por el impuesto, por la tasa que viene ahí, y eso es lo que pago. ¿Cuál es el punto también muy relevante? Y lo teníamos que ver para comentar al final. Esto es solamente impuesto a la renta. No traemos tema de IVA, no estamos comentando nada de IVA ni nada de IEPS. Y específicamente con el comentario que dice que no requiero contador, pues lo veo medio complicado porque para ISR me facilitas la vida, pero para IVA, pues debería de saber cuáles actos son grabados, cuáles son exentos, cuáles son tasa cero. Y no te digo para IEPS hay N número de tasas dependiendo del producto que tengas y también tendrás que identificarlos y pagar el impuesto de acuerdo a la tasa que es cada uno de los productos. Te lo pongo así, una tienda de conveniencia, la tiendita de la esquina. Oye, ¿requieres contador? En un régimen de incorporación fiscal, si yo tenía ventas con público en general, la misma exención que tenía para renta la tenía para IVA y la tenía para IEPS. En IVA y IEPS, tomando como base el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, donde yo pagaba el IVA de acuerdo al giro que tenía. Y así de sencillo, no tenía que estar identificando, me dedico al comercio, creo que del 8% tengo el comercio, directo, los ingresos por el 8 y así de sencillo, ¿no? Cobraba el 16 y pagaba el 8, entonces es muy bondadoso. Por eso, el tema de hacer números no es solamente hacer números con el tema de impuesto a la renta. Hay que ver si me aplicaba el estímulo, lo que acabo pagando con IVA y con IEPS, porque como comentamos, IVA y IEPS no se modifican. Si vemos la tabla de ley de ingresos, la autoridad tiene previsto incrementar la recaudación, no tanto en ISR, la tiene contemplada incrementarla en IVA, casi un 24%. Entonces, como por ahí hay un comentario, hay que leer las letras chiquitas. La autoridad no va por el ISR, va por el IVA. Va por el IVA, no va por el ISR. Qué buena aportación. Vamos. ¿Te parece, Jaime, si esto que tiene que ver con obligaciones, vamos únicamente a las obligaciones que podrían ser distintas respecto del régimen de incorporación fiscal? Mira, la mayoría son obligaciones muy similares con todos los regímenes fiscales. Estar inscritos y mantener actualizado el registro, en todo lo debes de hacer. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo, ya prácticamente todo lo debemos de tener, no es exclusivo del reciclo. Contar con comprobantes fiscales digitales por internet por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados. Eso es sine qua non, porque si hay una sanción en caso de que la autoridad detecte que estoy cobrando ingresos y no los facture, me saca del régimen también y no puedo volver a regresar. Fíjate que me parece muy interesante esa, porque ordinariamente los ciudadanos que serían objeto de un reciclo, los que antes eran RIF, más todos los que están en la informalidad, la mentalidad solía ser, bueno, facturo unas cosas para pagar impuestos lo menos posible, pero lo demás, el resto de mis ingresos, pues lo recibo en efectivo y sin factura y demás.
lo que nos estás diciendo es que si el SAT detecta que tuve ingresos no facturados, pierdo la posibilidad de este régimen simplificado. Así es, así es. Por eso hablo del tema de una mayor severidad en el incumplimiento de obligaciones formales que de exceso de ingresos. La fracción cuarta, digamos que de alguna forma no hace sentido. Dice, oye, si yo voy a pagar el impuesto y solamente necesito mis comprobantes fiscales emitidos y no requiero deducciones, sí me marca como obligación el obtener y conservar comprobantes digitales que amparen gastos e inversiones. O sea, no los necesito, pero sí me obliga a que los recabe. O sea, yo tengo que pedir comprobantes fiscales. Y vamos a ver más adelante, si me dice, no tienes que estar mandando tu contabilidad electrónica, pero sí necesito llevar contabilidad. Lo vamos a ver, porque para determinar, por ejemplo, la PTU, si me dice ingresos menos deducciones, tu base por el 10%. Si no llevo contabilidad y no pido comprobantes, ¿cómo voy a determinar la base de PTU? Bien, entonces volvemos al tema. Es un régimen que solamente simplifica ley del impuesto sobre la renta, pero no el resto de obligaciones. No, y el tema del cálculo de PTU, el propio régimen simplificado de confianza me establece cómo lo debo de calcular. O sea, no me voy, o sea, es una obligación que me marca Constitución, pero que la base la determina ley impuesto a la renta. Entonces, aquí está. Si me dice, oye, porque al final de cuentas, cuando salían a mencionarlo, decían, mira, es la panacea, no requieres llevar contabilidad y no requieres deducciones. Pues para el cálculo no, pero sí requieres tus comprobantes para poder determinar PTU y me lo marcas como una obligación. ¿Por qué? También para evitar el tema de que ya no pido factura. Entonces, incentivas de alguna forma la informalidad y aquí lo que se trata es combatir la informalidad. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, Jaime, ¿cómo crees que va a actuar la autoridad en esta parte de la severidad que va a tener acerca de si te cacho pierdes? Porque realmente, pues si bien es cierto, hoy lo que pasa es que te dicen, ¿sabes qué? Pues esto no es deducible o la pena o el castigo es que no lo puedes hacer deducible. Parecería que pues una parte de la unidad va a estar dedicada a fiscalizar actos que no estén tan a la par de la ley o que sean malas prácticas. ¿Qué anticipas en ese sentido? Porque se siente interesante en ese aspecto, o cómo lo puedes comparar a lo que actualmente hace hoy la autoridad en ese sentido. Mira, hoy en día, y aquí estamos hablando del reciclo, pero ya tiene un par de años donde la reforma más incisiva está en Código Fiscal de la Federación y es precisamente dándole más facultades a la autoridad de revisión. Tú me puedes decir, oye, hoy en día, ¿qué existe? Y hay una modificación y está en el impuesto de la renta. Hay una declaración informativa que presentan los bancos por depósitos que reciban en efectiva de sus cuentavientes que excedan de 15,000 pesos en efectivo. Oye, eso es una forma muy fácil de cruzar información. Oye, como el banco me va a estar informando de los depósitos que recibas en efectivo, pues yo cruzo cuánto depositas en efectivo contra los ingresos que me estás facturando. Si hay discrepancia, pues yo ya tengo todos los elementos para sacarte del régimen sin mover un dedo. Simplemente con la captación de recursos y con la captación de información y con el cruce de esta misma información. De acuerdo. En otras palabras, la autoridad está diciendo, por favor, repórtame todos tus ingresos y factúraselos a las personas, aunque no te pidan factura, y a cambio de eso vas a pagar una tasa muy, muy, muy pequeña respecto de esos ingresos. Van por el volumen de transacciones. Exacto. Muy bien. Bueno, eso fue personas físicas, Jaime. Personas morales. Vamos al reciclo personas morales. Y la primera pregunta aquí es, ¿qué regímenes fiscales desaparecen y cuándo para ser sustituidos por este reciclo personas morales? Mira, aquí lo que cambia y es, bueno, lo que se elimina es el régimen simplificado para las MIPYMES que tenían hasta 5 millones de pesos de ingresos. Eso ya, la forma de tributación es muy similar al régimen simplificado de confianza para personas morales, pero se incrementa el monto de los ingresos. Este régimen se creó, ustedes recordarán cuando nacen las SAS anónimas simplificadas.
Entonces, al año siguiente es cuando nace pero no es exclusivo de las SAS, porque me dice que es cualquier persona moral que cumpla con características o que no tenga alguna de las excepciones que vamos a ver un poquito más adelante, pueden ser régimen, tributaban conforme a flujo. La diferencia de un régimen general y este régimen es que en el régimen general calculas conforme a devengado y este es conforme a flujo, efectivamente cobrado con las deducciones efectivamente pagadas. Y inicia igual a partir de enero del 2022. Aquí también van a migrar a las personas morales que estaban en este régimen al régimen simplificado de confianza. Excelente. Entonces, las SAS y todas esas demás personas morales que se beneficiaban de este régimen de tributación conforme a flujo pasan al régimen simplificado y no hay vuelta atrás. Aquí no tenemos como en los RIF una especie de optatividad, me quedo y hasta cierto tiempo, aquí se trasladan en automático. Sí. Oye, y déjame hacer un paréntesis porque me estoy acordando de algo muy importante para el caso de personas físicas. Correcto. Te señala, ahí el 113F te dice que se considera defraudación fiscal cuando se cancelen CFDIs, aun y cuando los receptores le hayan dado efectos fiscales. De entrada, no sé si te queda clara la lectura. A lo mejor vas a creer que leí mal. No, así dice. Aún y cuando los receptores le hayan dado efectos fiscales. Pues se supone que todos los receptores le dan efectos fiscales. ¿Por qué dice que aún y cuando? Entonces, aquí el tema relevante o a destacar es que la propia ley me está considerando un delito de defraudación fiscal, cuando eso están establecidos en código. Entonces, hay un delito de defraudación por cancelar un CFDI. En otras palabras, se eliminó de facto para las personas físicas reciclo la posibilidad de cancelar CFDIs. Así es. Así está. ¿Qué es lo que esperamos? Que nos den un tema de facilidad, en qué momento sí, en qué momento no. Sin perder de vista que de hace 3 años hay un procedimiento establecido para la cancelación de CFDI. O sea, yo no lo puedo cancelar si excede de ciertos montos. Yo tengo que mandarle una autorización al receptor del CFDI, a mi cliente, para que me autorice. Si ya ese procedimiento está llevando a cabo y el cliente está autorizando la cancelación, ¿por qué se va a considerar delito de defraudación fiscal? Aunque esto va muy de la mano también con una modificación que hay en código donde está limitando también las cancelaciones de CFDIs. ¿Qué suponemos que quiso hacer la autoridad? Que si estás a punto de rebasar los 3.5 millones de pesos, no canceles algún comprobante fiscal para no rebasar los 3.5 y que no tengas que salir del régimen. Pero claro, pues, al final de cuentas hay que perder de vista que no pago el impuesto por CFDIs emitidos, sino por CFDIs cobrados. Si a mí me lo pagaron, pues ya está pagado, o sea, no puedo eliminar el depósito en mi cuenta. Correcto. Todo eso, de nuevo, resolución miscelánea y vamos a ver qué es lo que sucede por ahí. Sí. Ahora, todas las personas físicas, Jaime, todas las personas morales pueden o deben tributar en el reciclo y fuera de cámara nos solicitaste, por favor, pongan esta comparación entre deberán contra podrán. Las personas físicas podían optar por el reciclo dependiendo de su régimen anterior. ¿Qué sucede con las personas morales? Mira, y también esto nos causa conflicto, ¿no? Un choque en cuanto a dónde está y cómo está redactado. ¿Por qué? Porque, como bien comentas, en el caso de personas físicas, la disposición me habla de un podrán. El podrán es optativo. En cambio, en el caso de personas morales, sí me lo señala con un deberán. O sea, es imperativo. Obviamente, deberán siempre y cuando cumplas con algunas características, pero de entrada ya te están obligando a que tributes bajo el régimen simplificado de confianza. ¿Y qué es lo que también causa conflicto? Que este régimen está en el título de los estímulos fiscales. Entonces, de entrada, a ver, pues ya hay precedentes de la Corte donde se resuelve que los estímulos, pues tú optas por tomarlos o no tomarlos. Entonces, ¿cómo en un estímulo o en una sección de estímulos fiscales
tienes un deberán, un imperativo de que debas de tributar en este régimen. Bien, eso es más materia de interpretación y ver cómo va a actuar la autoridad. Déjame preguntarte algo. ¿Se espera que el sistema en automático, el sistema de el Servicio de Administración Tributaria, te impida tributar del modo anterior a como lo hacías a partir del 1 de enero? Es Mira, decir, ¿te espera este cambio en automático? en teoría tendría que ser por el tema de ingresos migrarte acá, pero vamos a ver que hay causales por las cuales no puedo tributar en este régimen. Entonces no me puedo ir con un simple clic de todos estos, pásamelos para acá, porque puede ser que si yo tengo menos de 35 millones de pesos de ingreso, pero tengo accionistas en común de dos demás empresas, que es este artículo 206, entonces tendrá que hacer no solamente un clic o un algoritmo diciendo quienes tengan menos de 35 millones de pesos, mándalos. Porque, por ejemplo, fracción primera, personas morales cuando uno o varios de socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles. Tendrás que irte, que también hay que reconocer, la autoridad está trabajando para conocer cuáles son los socios accionistas de todas las personas morales y poder cruzar. De hecho, hoy en día va a ser algún movimiento y te puedes decir, oye, tú eres representante legal en todas estas, o eres accionista en todas las empresas. Entonces, de aquí, si bien es cierto, hay un término imperativo de deberán tributar en este régimen, sin embargo, si yo soy socio de dos personas morales, pues ninguna de las dos podrá tributar en este régimen. Tendremos que seguir en el régimen general de ley. Y termina con lo mismo que decía personas físicas, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. Y tampoco me hace la excepción de que tengan operaciones comerciales vinculadas, ¿no? De acuerdo. Y el resto de fracciones son muy parecidas a las que ya estudiamos también a las personas físicas. Creo que esta fracción primera es la más relevante. Si como persona física se te impide tributar en el reciclo siendo socio de una persona moral, ahora además esa persona moral no puede tributar en el reciclo si uno solo de sus socios es socio de otra u otras personas morales o alguno de sus familiares lo es. Mismos impedimentos, como dices, el universo de posibles reciclos se redujo drástica y considerablemente. Sí, mira, no son iguales estas, porque te digas aquí, fracción 2, contribuyentes que realizan actividades a través de fideicomisos o AMP. Aquí es ya cuando hablas del modo de asociación. Yo soy socio de dos o más personas morales, por ese simple hecho, no puedo tributar en régimen de confianza de personas morales. ¿Tengo vinculación o parentesco? Hasta este momento pareciera que no. ¿Realizo actividades a través de fideicomiso o de MP? Tampoco. Quienes tributen conforme a los capítulos 4, 6, 7 y 8, que son instituciones de crédito, no pueden, y de seguros y fianza, todo el sistema bancario no puede tributar en este régimen. Los coordinados, los que consolidan para efectos fiscales, tampoco pueden tributar en este registro de confianza. Las ACs tampoco pueden tributar en las autoridades para recibir donativos o quienes no tienen ingresos, los no contribuyentes no pueden tributar en reciclo. Al capítulo séptimo del 3 también es título tercero con fines no lucrativos. Las personas morales con fines no lucrativos, que sería ideal que pudieran tributar en el reciclo si fuese necesario, y sin embargo tienen un régimen todavía más preferente. Hay una pregunta más preferente, cumpliendo con muchos requisitos, pero sí digamos que es más preferente porque no pagan. Exacto, ellas no pagan. Reducida. Jaime, usuario de Zoom, licenciado, siempre entra como usuario de Zoom, pero bienvenido, licenciado. Si soy socio de dos personas morales, pero una de ellas se encuentra en suspensión, ¿esto cambia de algún modo la fracción primera? No, soy socio de dos personas morales. Muy bien. ¿Qué pasa si excedo? Para tocar base ¿te puedes regresar, Tentor? Sí, claro, adelante. Fracción quinta. Los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo. Aquí sí, salgo, no puedo regresar. Qué interesante.
Y Jaime, no tenemos en pantalla el límite. Para personas físicas era 3.5 millones. Para las personas morales en reciclo el límite máximo es Recórrele el punto, 35 millones. 35 millones. Quien supere de 35 millones, fracción quinta, no puede regresar, aunque el siguiente periodo fiscal baje sus ingresos. Así es. Excelente. Y al excederlo, pasan al régimen general de ley de personas morales. Así es. Muy bien. ¿Cómo pagan el impuesto a las personas morales, Jaime? Mira, las personas morales del reciclo lo van a pagar conforme a flujo. O sea, esto es ingresos efectivamente cobrados contra deducciones efectivamente pagadas. Aquí vamos a flujo. Ahí sí vamos a ver mucho de que, oye, que el día último te estoy pagando facturas para poder tener la deducción si es que tengo el ingreso, ¿no? Aquí va ingresos y deducciones efectivamente cobradas. Diferencias con un régimen general de ley. Pues que aquí voy a deducir las compras, cuando en un régimen general de ley deduzco costo de ventas. Esto es que lo voy a poder deducir hasta que me genere el ingreso. Aquí puedo, es a lo efectivamente cobrado. También me aplican me aplica también lo que es el tema de deducción de inversiones, pero en este régimen hay algunos conceptos de inversión que tienen tasas preferenciales. Esto es, que en un régimen general tienen una tasa y que en reciclo tiene una tasa mayor. Hay muchos iguales, pero hay algunos, sí, bastantitos, que tienen una tasa mayor que el que estuvieras manejando en una actividad empresarial. Pero te lo limita. Te dice, oye, hasta 3 millones de pesos de inversión. Fíjate que eso es interesante porque en personas físicas es la totalidad de los ingresos y no tienes posibilidad de deducciones. Es muy distinto que del régimen de actividad empresarial o profesional clásico. En cambio, en personas morales nos dices que sí cabe la posibilidad de presentar deducciones. Es decir, lo que tenemos aquí sí es un régimen simplificado y un poco más benévolo que el régimen general de ley para personas morales. Exacto. O sea, a diferencias es, régimen general de ley de personas morales van a tributar conforme a devengado. ¿Qué significa devengado? Yo facturo, acumulo el ingreso, lo haya cobrado o no lo haya cobrado. Reciclo hasta que suene la caja. Cobro la factura, en ese momento lo considero ingreso y lo voy a enfrentar contra las deducciones que haga. Oye, ¿qué requisitos deben tener las deducciones? Los mismos requisitos que te manejan en régimen general de ley. Es más, me hace referencia al artículo 28, que son de los no deducibles. Entonces, también me aplican los no deducibles que me aplican en un régimen general de ley, también me aplican en un reciclo para personas morales. Excelente. Fíjate, Jaime, que después de este punto concreto, a los abogados dedicados a asesorar emprendedores, personas que van a arrancar con su negocio, hoy más que nunca, hoy sí le pueden decir, fulanito, te conviene más constituir tu persona moral y que tribute en reciclo que el tributar como persona física en el mismo régimen, porque como persona física no tendrás acceso a deducciones y como persona moral sí lo tendrás. Hoy sí queda mucho más clara ese beneficio y esa preferencia por una persona moral tributando en reciclo, ¿no? Mira, depende, ¿eh? O sea, yo no me iría con el tema así. Y es más, aquí el punto es, voy iniciando, estimo tener menos de 35, me voy para reciclo, si es que no soy socio de otra persona moral. Pero habría que evaluarlo, porque grandes diferencias entre una y otra. Vamos a suponer que es una persona moral que va a iniciar actividades en 2022 y estima tener menos de 35 millones de pesos de ingresos. Yo empiezo a pagar pagos provisionales desde el mes 1 si es que mis ingresos son superiores a mis deducciones. Lo que en un régimen general no, porque lo pago con un coeficiente de utilidad. Y al no tener coeficiente de utilidad, el primer año no tengo pagos provisionales de impuesto a la renta. Entonces, hay que evaluar, hay que ver cuál es el modelo de negocio, qué es lo que pretende. Pero, por ejemplo, si me dice, es que el primer año lo que voy a hacer es inventariarme, voy a tener más deducciones que ingresos. Entonces sí te conviene un tema de un reciclo y un régimen general de ley. ¿Por qué? Porque ahí sí estamos hablando del tema de flujo. Qué excelente acotación. Si vas a tener más deducciones, entonces reciclo.
Si al revés vas a tener ingresos superiores, es decir, si vas a tener márgenes, entonces a lo mejor régimen general y después optas por el reciclo. Sí. Qué excelente consejo. Una perlita por ahí que nos dejas. El licenciado Alejandro Leal coincide completamente contigo de América Legal. En efecto, tiene que hacerse un análisis específico de cada modelo de negocio. Sí, aquí no Ahora, puedo decirte, oye, en estos casos invariablemente te conviene uno, pero insisto, no hay que perder de vista este reciclo para empresas de menos de 35 millones de pesos, que no esté en alguna de las excepciones, me lo marca como obligatorio. O sea, correcto. ese es el punto, saber, oye, sí, tal vez financieramente no me conviene, pues a lo mejor, digo, somos muy buenos para encontrarle salidas, ¿no? Pues no quiero ser reciclo en una primera instancia, pues te invito a ti que eres socio de otra empresa y ya con eso no caigo en la obligatoriedad de ser reciclo, me tengo que ir como una actividad empresarial, régimen general, y ya después, pues sale el que me impide serlo para poder migrar a reciclo. Qué interesante. Y mira, Gabrielito, indirectamente acaba de dar una salida a esa problemática que comentas. Si una empresa familiar tiene dos socios, esos dos socios no pueden pertenecer al reciclo como personas físicas, pero si únicamente son socios de esa sociedad que es propia, la empresa familiar sí que podría tributar en el reciclo. Sí que deberá tributar en el reciclo. Es justo lo que nos Nada dice. más, y yo vuelvo a decir, es muy diferente la forma de tributar en el reciclo persona física al reciclo persona moral, ¿eh? Reciclo persona física, ingresos cobrados por la tasa que me corresponda de acuerdo a la tabla. Reciclo persona moral, digamos que voy a tributar como una persona física con actividad empresarial régimen general, ingresos menos deducciones y me aplican reglas de no deducibles y deducción de inversiones, ventaja de reciclo con una persona física con actividad empresarial, que en el tratándose de deducción de inversiones tengo tasas preferenciales para algunos giros o para algunos activos en el reciclo que con la persona física con actividad empresarial. Yo haría más es más comparable de la forma de tributar y de calcular impuestos de una persona física con actividad empresarial que con un reciclo persona moral. Excelente, O sea, excelente comparación. no compararía reciclo física, reciclo moral. Excelente. Me encantó eso que comentas porque también nos da un norte respecto de cómo hay que entender este nuevo régimen que es obligatorio para las personas morales, salvo la excepción o las excepciones comprendidas en este artículo que ya analizamos, el 206 del Digo, impuesto sobre la... comentando con colegas abogados, oye, que le ven materia, sí le ven materia ese tema de manejar una obligatoriedad en un título de estímulos fiscales, de estímulos, ¿no? De acuerdo. Ahora, no nos adentramos a las obligaciones, ya muchas las has comentado, Jaime, pero se encuentran en el título 2 de este capítulo, ¿cierto? Sí, o sea, sí me marca con algunas obligaciones. Ya hablaba de que tengo que hacer referencia a los no deducibles, me remite al título 2. Obligaciones de personas morales me remite al título 2. Determinación de la cuenta del fiscal neta y de la cuenta capital de aportación me remite al título 2. O sea, muchas o gran parte de las obligaciones me remite al título 2. Prácticamente lo que está cambiando es la forma de cómo determino el impuesto. Excelente. Perfecto. ¿Y qué pasa, Jaime, en las personas morales con los inventarios y las cuentas por cobrar que tienen al 31 de diciembre? Precisamente porque nos comentabas que en el reciclo no van a deducir el costo de lo vendido, sino el costo de adquisición de mercancías. ¿Se paga doble? ¿Qué pasa con los inventarios? Mira, aquí igual, esto sí lo contempla la propia ley de disposiciones transitorias. Él me dice, oye, ¿qué pasa de una persona moral que hoy en día cumple? O sea, son socios o sus socios no forman parte de ninguna otra persona moral, tienen menos de 35 millones de pesos de ingreso, tendrán que migrar a reciclo persona moral. ¿Y qué va a pasar? Yo tengo inventarios y tengo cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar en el capítulo de personas físicas régimen general, ya pagué el impuesto porque ya están facturados, simplemente no los he cobrado. Pues sí, la ley me contempla que si yo los cobro durante 2022,
pero no los voy a sumar a mis ingresos cobrados. ¿Y qué tendré que considerar? Los ingresos que perciba y que facture a partir de 2022 y cobrados en el mes que corresponda. Y en tratándose de los inventarios, pues los inventarios los podré deducir, sin embargo, no podré deducir los pagos que le haga el proveedor. Pues yo puedo tener inventario que voy a poder deducir, pero que no he pagado. Entonces, los pagos no los podré deducir, porque voy a deducir el inventario. Pero entonces, eso sí lo podemos hacer. El inventario lo podré deducir en el régimen simplificado de confianza en el momento que enajene ese inventario. Bien. La última pregunta, Jaime. Esto fue ley del impuesto sobre la renta y ahí es donde encontramos este régimen simplificado de confianza. Pero tenemos el IVA, tenemos el IEPS, tenemos otras contribuciones. ¿Qué cambió para todos esos impuestos? Nada. ¿Qué cambió? Comentamos en tema de IVA y de IEPS, así como se eliminaron todos los artículos referentes en el impuesto a la renta, referentes a RIF, se eliminan en IVA y en IEPS, que prácticamente hay que recordar que un régimen de incorporación fiscal, sus pagos eran bimestrales, no mensuales. Entonces lo que hacía era hacerlo congruente en IVA y en IEPS para que también sus pagos fueran bimestrales y no mensuales. Entonces se eliminan, también se derogan esos artículos, pero no cambia absolutamente nada. Entonces hay que cumplir con todas las obligaciones que me marca la ley de impuesto laboral agregado. Decimos, oye, no estoy obligado a mandar y a llevar contabilidad en impuesto a la renta. Sí, pero si pretendo acreditar el IVA, sí tengo que llevar contabilidad. Tengo que tener mis comprobantes fiscales. Oye, tengo derecho de acreditamiento porque no tengo la deducción. A mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Sí, siempre y cuando la erogación por la cual estoy pagando IVA sí pudiese ser deducible y cumple con los requisitos para hacerlo deducible. ¿Con qué lo asemejo? Lo asemejo con el régimen de arrendamiento hoy en día. El régimen de arrendamiento hoy en día me permite ciertas deducciones y me permite optar por la deducción ciega. Oye, ¿qué pasa si tengo deducciones que sí pudieran, o erogaciones que sí pudieran ser una deducción para efectos de renta si es que no optara por deducción ciega y llevan IVA? Ah, puedes acreditarlo. Yo rento un local comercial, aplico deducción ciega para determinar impuesto a la renta. Hoy en día, antes de entrar al tema de reciclo, aplico deducción ciega, cobro IVA y pagué la póliza del seguro del local. La póliza del seguro lleva IVA. No la hice deducible porque opté por deducción ciega, pero yo esa póliza la pagué a través de medios electrónicos porque excede 2,000 pesos. Ah, claro que puedo acreditar el IVA. Sin embargo, aquí el tema es que no me lo marca como deducción. Yo digo que sí pudiera hacer acreditar el IVA, pero igual, estamos cruzando los dedos para que en las reglas de reducción miscelánea salgan estos tratamientos o clarifiquen que sí pueden hacer acreditable ese IVA. Me preocuparía que no fuera así, porque entonces, pues, ¿quién no le vería yo la ventaja de estar tributando en un régimen simplificado de confianza, en el caso de personas físicas, que voy a pagar sobre un ingreso bruto sin deducción, pero aparte tendré que enterar el IVA al 100%, sin derecho a un acreditamiento? Excelente. Entonces, sí hay este cambio para las personas físicas que antes eran RIF y que pasen a reciclo, aunque van a pagar el impuesto sobre la renta conforme al tabulador y respecto de los ingresos que vayan cayendo en su cuenta, respecto del IVA que antes estaban acostumbrados a pagar bimestralmente, hoy tendrán que pagarlo mensualmente. Mira, insisto, cambia la periodicidad, la forma de cálculo en IVA y en ISR. Si no eran operaciones con público en general, digamos que seguirán siendo iguales si no nos llevamos una sorpresa del no poder acreditar. Y si lo podemos acreditar, prácticamente sigo con lo mismo. O sea, sigo igual en RIF que en reciclo. Si por ahí salen con el tema de que no se puede acreditar, entonces sí hay un cambio muy drástico, porque insisto, yo tendré que pagar sí una tasa reducida de ISR, de acuerdo a los ingresos, contra y el IVA al 100%. Muy bien. Pues Jaime,
Esta es una sesión que tenemos que pasar y repasar y además esperar a la resolución miscelánea fiscal de fin de año, principios de enero, y luego en marzo, y luego en mayo, porque como lo decimos en el mundo jurídico, a los que más frecuentemente le cambian la ley son a ustedes, contadores, fiscalistas, estrategas. Sin embargo, esta sesión nos dio un excelente acercamiento, pros, contras y alimento para la mente para empezar a decidir antes del 31 de enero si nosotros, si nuestros clientes somos sujetos de trasladarnos al reciclo, serán trasladadas nuestras personas morales al reciclo y empezar a planear lo que tiene que ver con la tributación del año 2022. Verdaderamente un legal opening en materia fiscal. No me queda más que agradecerte a nombre de todos los que hemos estado aquí en esta sesión, trasladarte todas las loas. Y pues, de hecho, nos piden, por favor, que se haga otra sesión de seguimiento respecto de estos cambios relevantes una vez que ya los conozcamos. Coincidiría yo con eso, no es promesa, es simplemente una cartita al niño Dios. Nos encantaría tenerte de vuelta a lo mejor en enero, ¿no? En alguna sesión adicional. Sí, sí vale la pena. Hay muchas cosas que hoy en día quedan en el aire y que sí vale la pena y que sí, estamos esperanzados. Ya por ahí andan circulando en redes supuestos contenidos de esta resolución miscelánea donde sí se vienen a aclarar muchas de estas situaciones. Entonces, sí es un tema que hoy en día se los vengo a platicar tal cual está en la ley, con las inconsistencias que hemos detectado, pero que sí vale la pena darle seguimiento para ver si estas inconsistencias fueron subsanadas o no fueron subsanadas, ¿no? Correcto. Por ahí hay preguntas respecto de si se graba la sesión. Por supuesto que sí, téngannos paciencia porque se va a depurar los fallos técnicos que hubo al inicio de la presentación. Queda en su plataforma. Nuevamente disculpa por eso. Creo que llevamos no sé cuántas sesiones, Robert, y creo que es la primera vez que nos pasa. Es la primera vez, pero en las tuyas y en las de todos. Te traslado todos los lores, mi queridísimo Jaime. Verdaderamente, repito, una sesión densa, impuestos así es, pero queda para ustedes, hay que repasarla y cartita al niño Dios, veremos con Jaime y alguien más una vez que tengamos resoluciones misceláneas, si en enero podemos abrir una sesión extraordinaria con la parte 2 del reciclo. Gracias a todos. Muy buena tarde, querido amigo Rich. Gracias por estar hoy con nosotros. Con mucho gusto, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Jaime, por darnos esta embarradita del tema. La verdad, sí, denso, pero creo que lo importante es estar al día y al tanto de las cosas que vienen. Y bueno, pues el cambio fiscal, sobre todo para quienes les conviene y para los que no, la parte que nos comentabas, 31 de enero es el día límite para decir siempre no, porque si no, en automático te van a hacer el cambio. Así es. Yo creo que quedaron varias preguntas por ahí pendientes. Con toda la confianza, si me las hacen llegar, pues trataremos de estarlas abordando. El maestro Jaime forma parte de su grupo, ahora le agradeceré yo también ahí en el chat, y él siempre ha estado muy abierto a responder todo ese tipo de preguntas. Adicionalmente, les adelanto, dentro de sus compañeros hay también expertos fiscalistas que estoy seguro que con muchísimo gusto viertan las preguntas en el chat de la comunidad y más de uno saltará para poder responder todas las dudas. No nos queda más que volver a agradecerte, Jaime. Muchas gracias por esta tarde y por esta sabiduría. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos los participantes que están al pendiente de todos estos temas. Que tengan excelente tarde. Nos vemos mañana.